¿Qué pasa cuando el símbolo de la esperanza divide al mundo? ¿Héroe moderno o traidor a un mito eterno? Toda era necesita un símbolo, pero no todos querrán seguirlo. Hoy pondremos a Zack Snyder y Henry Cavill bajo la lupa. En el vídeo correspondiente a la miniatura que ven en pantalla, quedé satisfecho con lo que dije sobre el Superman de Brandon Routh. Sin embargo, hay algo más que merece ser contado sobre el Superman de Henry Cavill y la visión del director. Zack Snyder humanizó o traicionó al personaje. Henry Cavill, ¿icónico o anicónico? ¿Clark Kent debe seguir siendo un nerdo? Buscaremos respuestas viajando a través de dos secciones. La primera, ¿qué se dice? Y la segunda, la verdad en lo que se dice. Emprendamos el vuelo para saber quién fragmentó la figura de Superman, Snyder o Cavill. Y atentos porque voy a usar opiniones que ustedes me dejaron en comentarios. ¿Saldrá la tuya? En esta primera sección mencionaré objetivamente, imparcialmente, lo que se dice sobre Man of Steel y nuestros protagonistas, tanto lo bueno como lo malo. En la siguiente sección usaré mi criterio subjetivo para argumentar la validez o la falta de esta en las críticas de ambos bandos que veremos a continuación. En cuanto al tono, los defensores dicen, el tono más serio y sombrío era necesario para actualizar a Superman en la era post-11 de septiembre. La profundidad emocional de Clark hace que el personaje se sienta más humano y accesible. La paleta de colores apagados y el realismo sucio le dan gravedad al mito. Los detractores dicen, Superman debería inspirar esperanza y optimismo, no tristeza y duda constante. El tono lúgubre aliena a los fans tradicionales que buscan al Boy Scout idealista. El estilo visual oscuro hace que el personaje luzca deprimido en vez de heroico. Del mito de Superman, los defensores dicen, Snyder intenta construir una épica moderna, Superman como una figura casi bíblica, explora el costo emocional y social de tener un dios entre los hombres. El tratamiento serio honra la importancia cultural del personaje. Los detractores dicen, la metáfora religiosa es demasiado obvia y forzada. Crucifijos, poses mesiánicas. Convertir a Superman en un ser temido más que amado distorsiona su esencia clásica. El exceso de grandilocuencia visual desconecta al personaje de la audiencia común. Del Superman de Henry Cavill, los defensores dicen, Cavill aporta una fuerza física impresionante y una vulnerabilidad emocional genuina. Logra transmitir el peso de ser el último de su especie atrapado entre dos mundos. Su Clark Kent es un hombre que busca su lugar antes de buscar ser un símbolo. Los detractores dicen, su Superman carece del carisma natural que tenía por ejemplo Christopher Reeve. Muchos sienten que Cavill interpreta más a un mártir que a un héroe esperanzador. La falta de momentos luminosos o gestos amables icónicos le quita humanidad. Del Clark Kent de Henry Cavill, los defensores dicen, el Clark de Cavill es una versión más auténtica y realista del personaje. Su seriedad y conflicto interno le dan una profundidad emocional que lo hace más cercano a los dilemas humanos modernos. Este Clark no es una caricatura, sino un joven auténtico que busca encontrar su lugar en el mundo lidiando con el peso de sus poderes. Su falta de una identidad secreta exagerada no es una debilidad, sino una forma de mostrar la lucha interna de un héroe que aún está descubriéndose. Los detractores dicen, el Clark de Cavill es demasiado frío y distante, lo que hace difícil conectarse con él. La falta de un contraste claro entre Clark y Superman elimina la dualidad del personaje, lo que hace que su identidad secreta pierda relevancia. Este enfoque más serio y sombrío lo aleja de la calidez y simpatía que solían hacer que los espectadores pudieran identificarse con él. Su versión de Clark Kent parece más como un superhéroe en formación que a un hombre común, perdiendo así el toque humano que tradicionalmente define al personaje. Y terminando esta parte, de la destrucción de Metrópolis, los defensores dicen, representa el impacto realista de una batalla entre seres superpoderosos. La devastación muestra que ser Superman no es fácil ni limpio, hay consecuencias reales. El enfrentamiento final con Zod le enseña a Superman su límite moral. Los detractores dicen, la escala de destrucción masiva es irresponsable para un Superman que debería proteger vidas primero. La indiferencia aparente hacia las víctimas choca frontalmente con el espíritu clásico del personaje. La famosa escena en que mata a Zod fue vista como la ruptura definitiva del Superman tradicional. Bien,
Con esto abarcamos la mayoría de las críticas de ambos bandos. Ahora analizaremos la verdad detrás de cada punto de quiebre y veremos quién es el responsable en cada uno a fin de responder la pregunta: ¿quién fragmentó la figura de Superman? ¿Snyder o Cavill? Si alguna vez tomando el sol cerraste los ojos, imaginando que recargabas energía como lo hace Superman, suscríbete. Sobre el tono. Está bien que los conflictos sean serios y está bien acompañar o enfatizar esa seriedad mediante la atmósfera. La película de Richard Donner no debe ser replicada tal cual, porque eso sería copiar, así que insisto. Está bien aportar una nueva visión, porque como me dijo un espectador en comentarios, cada película es hija de su época. El problema es que en una adaptación no se debe perder de vista lo que se está adaptando, es decir, ya existe un personaje original y hay una esencia mínima que se debe respetar. De lo contrario, serías tan original que tu adaptación dejaría de ser lo que adapta. Es decir, tendrías un personaje totalmente nuevo. El problema con el tono oscuro sostenido durante toda la película y rematado trágicamente con el asesinato de Zod es que Superman no es oscuro ni trágico. ¿Podés traer obscuridad y tragedia a una historia de Superman? Claro que sí, siempre y cuando acotes esa atmósfera a 1 o 2 actos como mucho. El final en una historia de Superman siempre debe ser esperanzador. A mí en comentarios me han dicho que les gusta que Superman sea una persona buena que puede fallar, refiriéndose al de David Corenswet, pero me sirve también con Henry Cavill. Queridos espectadores, Superman no es solo una buena persona que intenta hacer lo correcto y a partir de ahí hace lo mejor que puede. Esa definición se ajusta a un X-Men o a Spider-Man. Por el contrario, Superman es alguien que, pese a sus defectos y a la gravedad de la situación que enfrenta, siempre elige la opción moralmente más elevada. El final, el último acto de una historia de Superman, debe centrarse en la esperanza. Debe ser un mensaje que diga: ¿ves? Él siente como un humano, razona como un humano y lo viste fallar como un humano en los 2 primeros actos de la historia. Sin embargo, en su momento más oscuro, decidió el camino moralmente más noble para superar la adversidad. La esperanza reside en que vos, el espectador, también podés hacerlo, porque esa decisión que tomó Superman no tuvo que ver con sus poderes kryptonianos, sino con el poder humano de sacrificar nuestro yo en el servicio hacia el prójimo. El mensaje de Superman no se limita a hacer lo mejor que puedas para sobrevivir con lo que tengas. No. El mensaje de Superman es: no te canses de hacer lo correcto por más que te cueste, por más que te critiquen, porque vos podés marcar la diferencia ayudando a los demás. Sí se puede ser una mejor versión de nosotros mismos. Henry Cavill, desde su posición de actor, tuvo 0 incidencia en el tono de la cinta. Este punto negativo se lo lleva Zack Snyder. Comparar a Superman con Jesucristo, hacer del kryptoniano un mesías laico, no me molesta. Será porque soy cristiano, qué sé yo. Siempre vi y entendí así a Superman. Es una figura con habilidades sobrehumanas que vive una experiencia humana desde la humildad emocional y social autoinfligida. Igual que Cristo, uno granjero, el otro carpintero. Los dos con poder para reinar y sin embargo eligen usar sus poderes para servir a los demás, enseñándoles un camino moral más elevado al que aspirar. Ahora bien, ¿esa metáfora se fuerza en Man of Steel? Sí y mucho. ¿Por qué? Pues porque Snyder no ofrece una contraparte humana a esa imagen divina. Siempre es un dios su Superman, solo cambia la religión. Cuando tiene la capa evoca a Jesucristo y cuando es Clark evoca a un dios griego. Esto es, trágico y conflictuado, pero siempre con un aura divina. Claramente, el enfoque de la historia es competencia del director, nunca del actor, por muy protagonista que sea. Punto negativo para Snyder. Desde la imagen, Henry Cavill cumple a la perfección. Tiene el físico y el aspecto de Superman. Está bien que sea musculoso y de buen parecido, porque estéticamente refuerza el símbolo de la excelencia a la que aspiramos. Claro que esa virtud no está meramente en el físico, pero el cuerpo modélico actúa de metalenguaje. Solo con verlo ya sabemos que deseamos alcanzarlo. Henry también transmite eficientemente las emociones que requiere cada escena y se adapta al comportamiento que por guión tiene su personaje. Es verdad que es menos heroico o esperanzador comparándolo con Rip,
y es más veces mártir o incluso amenazador que un héroe puro. Pero ¿eso es culpa de él? Si la escena te pide que asustes y vos asustás, ¿sos el malo? Si la escena te pide que sufras y sufrís, ¿sos el malo? Henry Cavill hizo muy bien todo lo que se requirió de él, y está perfecto que no nos recuerde a Reeve, porque está adaptando a Superman, no el trabajo de un actor concreto. Además, el lado amenazador me parece acertado, porque Superman no deja de ser alguien que puede destrozar el planeta como Omni-Man o Homelander. Que tenga alguna breve escena donde veamos ese lado amenazador es bueno por dos razones. La primera, justifica el argumento de aquellos humanos que le temen, Luthor, Batman, y dos, refuerza la realidad de que Superman se controla en cada enfrentamiento, midiendo su fuerza porque sabe el daño que puede llegar a causar. Y si esto es tan bueno, ¿por qué no funcionó Arco? Pues, de nuevo, porque la película no ofrece un contrapeso fuerte a ninguna de sus propuestas, incluyendo esta. Todo queda ambiguo y Superman no es un antihéroe que pueda vivir cómodo en la ambigüedad. Él debe ser claro en su mensaje éticamente noble y esperanzador. ¿Puedes traer algo de oscuridad? Claro que sí, mientras cierres el arco con la luz de un héroe puro. Henry Cavill es un excelente Superman, merece ser recordado como un héroe y de lo mejor de ese inconcluso Snyderverse, porque sus errores son externos a su actuación. Él se ve magnífico como Superman e hizo lo que la trama pedía, y la trama es responsabilidad de Snyder, así que punto negativo para Snyder. Entiendo perfectamente que hoy en día no encaja ver un Clark Kent similar al de Reeve o al de Ruth. Un nerdo puro y duro da mucha vergüenza ajena y puede hacerse insoportable en la pantalla. No obstante, el otro extremo tampoco es apropiado. Un Clark Kent sin una personalidad y actitud corporal distintas a Superman merma la esencia de doble identidad del personaje y dificulta que la audiencia se identifique con el personaje, porque solo ven a un dios. Clark Kent sirve, entre otras cosas, primero, para introducir dosis de humor que rebajen la tensión o las emociones fuertes, y así conseguir más impacto en otros momentos puntuales que requieran más dramatismo. Y segunda, humanizarlo sin quitarle lo super. El hecho de que Superman tenga una identidad secreta es su necesidad de encajar, de vivir como un humano y por tanto seguir sintiéndose parte de la humanidad. Clark Kent es el disfraz con el que Superman se infiltra entre nosotros, pasando desapercibido, experimentando nuestra fragilidad a fin de empatizar con ella. Darle más atención a Clark tiene otras ventajas, como conseguir alguna subtrama que se resuelva sin la capa y mostrar una faceta más vulnerable del personaje, capaz de aprender y fallar. Clark debe ser protagonista, no solo un disfraz para transicionar entre secuencias superheroicas. La manera correcta de actualizar a Clark es entender que él es un bonachón sencillo, criado en una ciudad, con complejo de pueblo, llamada Smallville. Partiendo de ahí, podrás hacerlo lo menos caricaturesco que desees sin perder la imagen de hombre omega. Es decir, aquel hombre que ocupa el rango jerárquico más bajo en una sociedad. El gil del grupo, el pringado, el menso, el nabo, el tapadito, el pueblerino. ¿Me entienden, no? Esta actualización de la figura de Clark sin traicionar su esencia lo vimos magistralmente realizado en la amada serie de Max, Superman y Lois, con la legendaria actuación de Tyler Hoechlin. ¿Quieren saber más? Mírense aunque sea la primera temporada de esta serie. Con eso les sobra para aprender cómo adaptar bien a Superman hoy en día. Más allá del guión o la dirección, no vi en Henry Cavill un esfuerzo suficiente ni un trabajo eficaz por ocultar a Superman detrás de su Clark Kent. Más allá de los anteojos que a veces se pone, lo único que diferencia a su Clark de su Superman es tener o no tener el traje puesto. Este punto negativo lo merece Henry. Lo siento mucho. En este punto creo que todos y ninguno tienen razón al mismo tiempo. Sí, demuestra bien el impacto de una pelea entre dioses y sí, tras el primer edificio arrasado en Smallville, Superman debió llevar la pelea a un lugar desolado y nunca permitir ir o en su defecto mantener el duelo en Metrópolis. Volvemos al tema de que incorporar nuevos conceptos, incluso que sean grises u oscuros, está bien solo si lo incorporamos en su justa medida. Destellos oscuros o brutales están bien, pero mantener una peli de Superman en un tono y consecuencias oscuras y brutales no está bien porque construye una imagen del personaje incompatible con lo que debería transmitir al espectador. Resumiendo, las peleas épicas y destructivas, estilo Dragon Ball, como me escribió otro espectador, están bien, pero si no van acompañadas de una responsabilidad emocional acorde al personaje, terminan vaciando de sentido todo por lo que Superman debería luchar. Superman sí puede fallar, sí puede equivocarse,
sí puede ser sometido y perder momentáneamente el control de la situación y los daños colaterales, pero nunca debería olvidar a quién quiere proteger. La evolución de cada conflicto, por más que nazca en la oscuridad más tenebrosa, debe dirigirse en ascenso a la luz loable característica de Superman. El devenir de los acontecimientos en la trama, las decisiones del personaje y las consecuencias son responsabilidad total del director. Punto negativo para Snyder. Marcador final. Un punto negativo para Henry Cavill, 4 puntos negativos para Zack Snyder. Por tanto, ¿quién fragmentó la figura de Superman? ¿Zack Snyder o Henry Cavill? Al margen de que Man of Steel me encanta y Batman v Superman me gusta, que las disfruto cada vez que la miro, al margen de que Man of Steel tiene el mejor o de los 2 mejores arranques de película en la historia del cine de superhéroes, y omitiendo que Henry Cavill es mi Superman, debemos, ustedes y yo, admitir que esta versión de Superman está incompleta y no convenció mayormente al público. Encima, las razones de la división son válidas, no es que las dicen de odio por odiar. Este Superman no fracasó, pero sí falló en algunos puntos clave del personaje, quedando desconectado de parte de la audiencia. ¿Y quién es el culpable de esa media victoria o media derrota? ¿Quién fragmentó la figura, o más bien la opinión sobre la figura de Superman? Según nuestro análisis y correspondiente recuento, el culpable es Zack Snyder. Por el contrario, Henry Cavill entregó lo mejor de sí, y aunque el guión envolvió a su personaje en controversia, él se las ingenió para hacer brillar a Superman. Por ello, Henry Cavill sí merece un lugar en el podio de actores que interpretaron icónicamente a un superhéroe.